oxígeno, o sea, oxigenar la sangre y liberar el dióxido de carbono. Pero en realidad el pulmón tiene muchas funciones. Para poner un ejemplo, ustedes lo conocen, participa en el sistema de equilibrio ácido-base. También forma parte del sistema endocrinológico al secretar sustancias. Por ejemplo, interviene en la regulación de los niveles tensionales en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. También disipa o conserva calor. Si una persona tiene que disipar calor, aumenta la frecuencia respiratoria. Si lo quiere conservar, simplemente la disminuye. Entonces, fíjense que la función del pulmón no es solamente la hematosis o intercambio gaseoso, pero sigue siendo la función más importante, porque si no tuviera esa función, entonces no estaríamos ninguno aquí vivo. Cada profesor le va a decir siempre que su órgano es el más importante, pero todos son importantes. Lo que pasa es que todos trabajan en común. El pulmón no funcionaría si el corazón no está funcionando. ¿Quién le va a llevar la sangre? Pero si el sistema hematológico no funciona, ¿cómo funciona el pulmón? Entonces, aunque el pulmón es importante que esté en armonía con todos los demás órganos. Entonces, función principal, la respiración, o hematosis, o ventilación, o intercambio gaseoso, que son conceptos que se utilizan como sinónimos, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, si vemos la palabra respiración, el término respiración, que lo utilizamos como sinónimo, y así mismo aparece en el libro, técnicamente se refiere a un proceso bioquímico. Muy claro se lo he explicado, que es un proceso intramitocondrial donde se producen moléculas de ATP, que es la respiración celular. Ahora, respiración, sin la palabra celular al lado, se puede utilizar como sinónimo de la parte de ventilación. Entonces, ¿cuál es la función principal de la hematosis o respiración? Llevar oxígeno a los tejidos, eliminar el dióxido de carbono, pero cubre tres etapas. La ventilación pulmonar, o sea, que es lo que ocurre en el pulmón, la difusión, que es lo que ocurre en la membrana alveolo capilar, y el transporte, que es parte del sistema hematológico. Entonces, fíjense que respiración, pero me incluye tres cosas. De las tres, una sola que es el pulmón. Entonces, ese pequeño esquema de Fischer, que es uno de los libros más importantes de la neumología, a la vez más viejo, se pone que la ventilación ocurre a nivel del pulmón, la difusión de la membrana alveolo capilar y la perfusión parte del sistema hematológico. Para que esto ocurra, tiene que haber una buena integración por lo que es el corazón, tanto con la circulación menor y mayor, que porque por la circulación menor es que se ocurre la llevada de esa sangre que va a necesitar oxigenar a nivel de lo que sería el pulmón. Si se fijan, tienen el concepto de respiración celular, que es intramitocondrial. Pero esto que ocurre aquí, esta interacción de pulmón y corazón, es esencial. Por lo tanto, es más el sistema tórax-pulmón. Porque miren cómo ahora complicamos, hablábamos de corazón y pulmón. Pero ustedes creen que si no estuviera dentro de la caja torácica, ¿funcionaría el pulmón? Se colapsa. Entonces, aunque sea sistema pulmón y corazón, es el sistema tórax-pulmón. Porque tiene que haber una buena integridad de lo que es la caja torácica. Si no, cuando hay fracturas múltiples en secuencia, tenemos hasta un tórax paradójico y me afecta lo que sería la ventilación. Pero si usted tiene un derrame pleural importante, también me afecta lo que es la ventilación. Eso fíjense cómo, cuando el equilibrio del sistema torácico no se afecta, también se afecta lo que es la ventilación. Entonces, vamos a comenzar de manera simple, luego lo vamos a ir complicando. Para yo tener una buena ventilación, yo necesito un control neurológico. Lo vamos a detallar más adelante, pero en términos prácticos, usted tiene control voluntario y control involuntario. Si usted quiere comandar la ventilación, usted lo va a hacer. Pero usted no se pasa el día entero pensando en que va a respirar. Lo hace de manera automática, que es el control involuntario. Pero usted tiene vías motoras que van a la caja torácica, y esa caja torácica sirve como fuelle, pero tiene que tener un sistema pleural intacto con sus presiones. Y el pulmón tiene que tener las características, las cualidades físicas necesarias, como es la distensibilidad y elasticidad, que la vamos a detallar también. Y obviamente las vías aéreas permeables. Si comenzamos de lo más simple a lo más complejo, el concepto de lo que sería ventilación pulmonar, vamos a comenzar con lo que es la inspiración y la expiración. Inspiración con S, no con X. A veces la veo en el examen con X y yo entiendo que expiró el paciente, no que expiró. Entonces, si veo, tengo la entrada y la salida de aire. En términos prácticos, eso ocurre porque un órgano que es muscular se mueve, que es el diafragma. El diafragma representa el 80% de lo que es el trabajo respiratorio, el solo. Entonces, fíjense cómo, si el diafragma aquí
cambio de presión. Que a ustedes le dijeron en física que todo va donde hay mayor presión a menor presión. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, cuando yo estoy entrando aire es porque la presión intrapulmonar o presión alveolar es menor a la presión atmosférica. Entonces, como tengo más presión fuera, el aire entró. Ahora se llenó tanto de aire el pulmón que la presión dentro de la caja torácica aumentó y también me ayuda el diafragma comprimiendo, para que me entiendan así. Entonces me aumenta tanto la presión aquí que se vuelve mayor a la presión atmosférica. ¿Qué va a pasar? Que todo va a ir de donde hay mayor presión a menor presión. Ahora, si usted se llena la mitad, usted equilibra las presiones. Igual la alveolar con la atmosférica, que sería la parte de reposo o punto de equilibrio estático. Entonces, en términos prácticos, usted está entrando aire porque la presión alveolar es menor a la atmosférica. Usted está sacando aire cuando la presión alveolar es mayor a la atmosférica. Y lo vemos simplemente como un cambio de presión. Esto aquí se lo mencioné en anatomía, que podemos dividir las vías respiratorias en generación de la 0 a la 23. Pero hay un corte en la generación 16. ¿Por qué? Porque de ahí hacia arriba solamente pasa aire. Ese aire en fisiología se llama espacio muerto anatómico. Pero de aquí hacia abajo, o sea, de la 17 a la 23, hay intercambio gaseoso. Pero hay una cantidad de aire que entra que no participa en el intercambio gaseoso. ¿Qué sirve para evitar que los alvéolos se colapsen? Que es el espacio muerto alveolar. Si yo sumo el espacio muerto anatómico con el espacio muerto alveolar, tengo el espacio muerto fisiológico. Eso dice como los conceptos van arreglándose. Ahora, el pulmón funciona porque tiene estas dos características físicas: la distensibilidad y la elasticidad. Distensibilidad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un cuerpo de deformarse cuando se le ejerce una fuerza. El ejemplo clásico, usted coge una gomita y la distiende, como su nombre dice. Elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su forma normal cuando cesa la fuerza que lo deforma. Usted soltó la gomita, volvió a su forma normal. El pulmón se llena de aire, se distendió, se deformó. Usted botó el aire, volvió a su forma normal porque es elástico. Las enfermedades también me afectan eso. Vamos a ver si me están entendiendo. Si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué se me afecta en mayor medida? ¿La elasticidad o la distensibilidad? Piénsalo. O sea, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es poco, la tiene aire atrapado, ¿se afecta la elasticidad o la distensibilidad? La elasticidad. Vamos a ver, elasticidad, alguien dice otra cosa. O sea, el pulmón tiene aire atrapado. Te va a entrar más aire, se va a distender. Pero cuando bote todo el aire, ¿va a poder volver a su forma normal? Porque tiene una cantidad de aire atrapado. Entonces, se me afecta la elasticidad. Ahora, el paciente le dio un COVID-19, se llenó de fibrosis, se puso duro. ¿Se me afecta la distensibilidad o la elasticidad? Entonces, fíjense cómo las enfermedades también me afectan, una u otra o ambas. Entonces, tengo enfermedades constructivas porque me afectan la elasticidad. Y tengo enfermedades restrictivas que me afectan la distensibilidad. Y cuando vemos esos temas, vamos a ver unión. Esta curva que ven aquí, lo único que me quiere decir es que cuando usted entra aire, no saca todo el aire que entró. Hay una cantidad de aire que se va a quedar en el pulmón para evitar el colapso pulmonar, porque los alvéolos se colapsan. Cuando ustedes están en un laboratorio cualquiera de aquí dentro, que utilizan la mirilla, ustedes cuando tienen la laminilla pegada no la pueden despegar, tienen que desplazar una sobre otra por la fricción que genera. Imagínense que los alvéolos se colapsan también así, pero eso lo evita el surfactante. Y obviamente que se queda una cantidad de aire importante en esa área para evitar el colapso pulmonar. Entonces, si seguimos viendo, esto es lo mismo. Lo que me afecta no la elasticidad y la distensibilidad. La fibrosis me va a afectar la distensibilidad y los problemas episematosos de la elasticidad. Entonces, vamos a hacer un jueguito mental para que vean si me van entendiendo. Si yo cojo a alguien y le saco los pulmones así de la caja torácica, ¿verdad? Y lo pongo fuera, ¿qué va a pasar con esos pulmones? Se van a colapsar. Entonces, si yo preguntara cómo es la forma de reposo, del pulmón, ¿cómo se siente? ¿Cómo? ¿Será distendido o colapsado? Colapsado. Okay, vamos a ver. Llénense completamente de aire. Aguántenlo. No molesten. Boten todo el aire ahora. Quédense un ratito. ¿Les molesta?
imagínense que esa caja torácica distendida, yo le entro ese pulmón colapsado, entre el pulmón y la caja torácica tengo mucho espacio. Si yo comienzo a sacar ese espacio, a medida que saque el espacio, el pulmón se va a ir distendiendo y la caja torácica se va a ir retrayendo hasta que llegue un momento que saqué todo el espacio, todo ese aire que hay, se vuelve cero esa presión. Entonces esa es la presión pleural, pero la caja torácica se dio su forma de reposo hasta la mitad, pero el pulmón se llenó hasta la mitad. A partir de ahí, todo es un equilibrio de fuerza. Cuando usted se llena de aire, el pulmón se va a su zona, sale de su zona de reposo, pero la caja torácica se va a su zona de reposo. Cuando usted bota todo el aire, el pulmón se va a su zona de reposo, pero la caja torácica sale completamente de lo que sería su zona de reposo. Entonces fíjense que aparte de que es un cambio de presión, es un juego de fuerza. Pero ¿qué pasa? Para que esto ocurra, usted tiene que tener dentro, en el medio de una presión igual a cero, o su atmosférica, que sería la pleura. Cuando se rompe ese equilibrio, se rompe todo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un derrame pleural por cualquier causa, o un neumotórax, ¿qué va a pasar con el pulmón y qué va a pasar con la caja torácica? ¿Usted puede repetir la pregunta? O sea, si yo tengo un paciente que tiene un derrame pleural por cualquier causa, o un neumotórax, ¿qué va a pasar con la caja torácica y qué va a pasar con el pulmón? Uno puede llegar a su zona de descanso habitual con los cambios de presión. Vamos a ver si lo van a entender. O sea, fíjense que hay un equilibrio, ¿verdad? Ahora, en el medio de lo de la pleura se está llenando el espacio por cualquier causa. ¿Qué va a pasar con la caja torácica y qué va a pasar con el pulmón? La caja torácica Ajá, el pulmón. colapsado. Entonces, ¿cómo es la zona de reposo del pulmón y de la caja? Colapsado. Entonces, fíjense que cada uno se va a ir a su zona de confort porque rompió el equilibrio. Cuando usted oculta el paciente, ¿qué va a pasar con el murmullo vesicular? Ausente o disminuido porque el pulmón está colapsado y aparte de eso usted tiene un espacio entre ellos que le impide escuchar lo que pasa en el pulmón. Pero ¿qué pasa con la caja torácica del lado donde está la afectación? Usted va a ver una asimetría, usted va a ver más distendido ese lado. ¿Por qué? Porque la caja torácica se fue a su zona de confort. Pero hasta la perfusión se va a ver alterada, dependiendo de lo que sea. Entonces fíjense que todo va a ocurrir porque se rompió el equilibrio que debe de estar ahí con esa presión pleural en cero. Entonces fíjense que todo sería un cambio radical de presión. Si vemos este concepto de difusión, yo se lo había técnicamente explicado, yo le dije que la membrana alveolo capilar cumple una ley física que dice que la solubilidad de un gas a través de una, por lo tanto hay más oxígeno. Entonces, si usted está sentado ahora, el pulmón está sobre qué? Presionado, sobre el diafragma. Entonces, ¿dónde hay mayor presión? Si la presión es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre una superficie, ¿dónde está En haciendo? la base. En la misma base anatómica. Pero si ahora yo me acuesto boca arriba, ¿dónde está reposando el pulmón? En toda la parte posterior. Entonces, ¿dónde hay mayor presión? En toda la parte posterior. Sería entonces en ese momento la base fisiológica del pulmón. Entonces, el concepto base fisiológica es donde está apoyado el pulmón. Usted va a decir, ¿para qué sirve eso? Vamos a ver, baja. O sea, la base sería donde hay más presión. en ese Misma momento. presión. Entonces, ¿para qué me interesa saber eso? Si yo tengo una bacteria, o sea, primero donde hay mayor presión llega más sangre, pero llega menos oxígeno, paradójicamente. Donde hay menor presión, hay más oxígeno. Entonces, de manera normal, habitual, ¿verdad? Entonces tiene en el ápice anatómico, que me entiende la circunstancia, pasa mayor parte del día caminado sentado. Arriba hay más oxígeno, pero abajo hay más sangre. Si usted tiene una bacteria que se va por sangre, mayormente, ¿para dónde se va? Pero ¿y si el paciente está postrado en una cama y se pasa el tiempo todo el tiempo boca arriba, se ha acostado, ¿para dónde se va? A la pared. En la parte posterior. Ahora, usted viene, ese paciente se afecta de una bacteria que sea aerobia estricta, por ejemplo, la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, ¿para dónde más se va a ir? A la pega, ¿dónde usted va a ver los mayores daños? La tuberculosis secundaria, la activación endógena, que va a ver la caverna, la fibrosis, todos los daños del pulmón. ¿Por qué en el APE? Porque es aerobia estricta y hay más oxígeno. Entonces, fíjense cómo eso me va explicando las cosas.
solamente sumara el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, tengo la capacidad residual funcional, que ahí es donde se equilibran los gases. Por eso es residual funcional. Ahora, si yo sumara todos los volúmenes, volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual, tengo la capacidad pulmonar total. Hasta ahí está bonito, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué es complicado? Porque cada autor pone eso como quiere. Fácilmente usted lea una parte en Harrison, la lee en el Guyton y se lo dice diferente. Y al mismo tiempo le dice lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes mirando eso ahí tranquilo, el volumen, la capacidad pulmonar total es la suma de volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen residual. ¿Me estoy diciendo bien? Y si yo le digo a ustedes, la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. ¿Alguien me lo entendió ahora? Sí, lo entiendo. Y si yo le digo, la capacidad pulmonar total es la capacidad inspiratoria más la capacidad residual funcional, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, claro. Si yo digo, la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad inspiratoria y la capacidad residual funcional, ¿lo estoy diciendo bien? Míralo bien. Si yo sumo S más S, la capacidad pulmonar total, la suma de todo. Mira, si yo sumo la capacidad inspiratoria, estoy sumando esos dos. Y si sumo la capacidad residual funcional, estoy sumando esos dos que faltan. Entonces no tengo la capacidad pulmonar total. Entonces fíjense cómo un texto le puede decir la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. Otro le puede decir la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad inspiratoria y la capacidad residual funcional. Pero otro le puede decir es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Y le está diciendo lo mismo. Entonces eso hace que sí esta confusión en esto. Ahora, vamos a ver si me están entendiendo. Si yo le pregunto a ustedes, recuerden que volumen y capacidad no es lo mismo. La capacidad es la suma de más de un volumen. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, si a la capacidad pulmonar total yo le quito el volumen residual, ¿qué volumen es este? El volumen residual. Volumen de reserva inspiratoria, Capacidad vital. No, el volumen Se corriente. le quita. No. Escuchen primero la pregunta. Ajá. Si a la capacidad pulmonar total yo le quito el volumen residual, ¿qué volúmenes tengo? El volumen de reserva expiratorio, corriente. Y el corriente y el inspiratorio. Me quedan esos tres volúmenes. Exacto. Ajá. Ahora, si yo le pregunto, si a la capacidad pulmonar total yo le quito el volumen residual, ¿qué capacidad tengo? La capacidad vital, ¿verdad? Si a la capacidad vital yo le quito el volumen de reserva inspiratorio, ¿qué capacidad tengo? La capacidad Si a inspiratoria. la capacidad vital yo le quito el volumen de reserva inspiratorio, ¿qué capacidad tengo? La capacidad inspiratoria. Ok, si a la capacidad vital yo le quito el volumen residual, ¿qué volúmenes tengo? El volumen inspiratorio, el volumen y el corriente. corriente. Ah, ok. Y si a la capacidad inspiratoria yo le quito el volumen corriente, ¿qué capacidad tengo? El volumen residual. Capacidad. No. Ninguna. Si a la capacidad inspiratoria yo le quito La el capacidad volumen corriente, ¿qué inspiratoria. capacidad tengo? Porque la capacidad es la suma de más de un volumen. Y Exacto. ¿dónde queda el volumen de reserva inspiratoria? No, es para que me puedan entender, es confundiéndolo para que me entiendan. Tranquilo. Profesor, una pregunta. Ajá, El volumen corriente, ¿verdad? ajá. El volumen de reserva inspiratoria Ajá. es La cantidad de aire. incluyendo el corriente. No. El volumen de reserva inspiratoria es cuando tú estás respirando ahí normal, que de manera forzada tú entras más aire. De la cantidad de aire que puede entrar de manera forzada luego de un volumen corriente. O volumen tidal, que también se llama tidal. ¿Alguien no ha entendido hasta ahí? Vamos aquí, señor. Cuando hagamos espirometría vamos a ver capacidad vital porque no podemos tener el valor del volumen residual. Porque si yo pongo al paciente a botar todo el aire, que va a hacer la maniobra de la capacidad vital forzada, o sea, llénese completamente, bótelo fuerte y quédese botando, va a llegar hasta aquí. O sea, hasta donde empiece el volumen residual, no puede sacar el volumen residual. Por lo tanto, no voy a conocer el volumen residual. Ahora, hay formas de yo conocer el volumen residual. Para poner un ejemplo, hay un aparato que se llama pletismógrafo, lo hay en el Gutiérrez,
tiene una cantidad de aire estándar. Si entra una persona a esa cabina que no tenga claustrofobia, obviamente, porque si no le da una patada que lo rompe, ya viste. Ya ese cuerpo va a movilizar una cantidad de aire, pero usted sabía cuánto es el total. Ya usted sabe cuánto de aire tiene ese cuerpo. Si ahora usted le hace una espirometría, para que me entiendan así, ya usted sabe cuál es el aire que le va a quedar. Entonces fíjense que uno lo puede ir. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene una cantidad de aire que ya no puede salir, ¿qué volumen va a aumentar? El residual. Y se pone más chiquito los ojos. Entonces fíjense que también en patología vamos a mencionar esos volúmenes, por eso le hago mucha salvedad en ellos. De manera errónea, y le voy a decir por qué de manera errónea, tienen valores estos volúmenes. El volumen de reserva inspiratoria 3.000 mililitros. El volumen tidal o volumen corriente 500 mililitros. El volumen de reserva respiratoria 1.100 mililitros. El volumen residual 1.200 mililitros. La capacidad vital 4.600 mililitros. La capacidad pulmonar total 5.8 mililitros. La capacidad residual funcional 2.300 mililitros. ¿Por qué de manera errónea? Una persona de 4 pies tiene la misma cantidad de aire de una 6 pies. No. Una persona que tenga 6 pies pero sea sedentario tiene los mismos volúmenes de uno de 6 pies que sea atleta, que esté corriendo, como Marilyn y Paulino, por ejemplo. No. Entonces, esos valores van a depender, y lo veremos en espirometría, de cada persona, pero comparando con personas similares, o sea, con estudios poblacionales. Entonces, van a depender de la edad, el sexo, la raza, la talla y si fuma o no. En la cantidad de aire del que fuma no es el mismo que el que no fuma. Entonces, fíjense que eso se va comparando, eso lo vamos a ver en espirometría. Esto es lo mismo exactamente, pero vuelvo hacia atrás. ¿Por qué vuelvo hacia atrás? Porque aquí está la confusión. ¿Alguien no ha entendido eso? Una pregunta. ¿Qué quiere decir no determinado por espirometría? Por eso, o sea, yo no puedo en este, cuando el paciente está haciendo la espirometría, es de ahí para allá. Imagínense, tome aire, bótelo fuerte, quédese botando. Usted no va a botar el volumen residual, porque si no, entonces hasta ahí usted llegaría a una espirometría, hasta ahí. O sea, de ahí para allá usted no llega. Entonces, fíjense cómo tengo volúmenes y tengo capacidades. Entonces, el volumen corriente, el volumen tidal es la cantidad de aire que entra y sale de una respiración tranquila, ¿verdad? El volumen de reserva inspiratoria es la cantidad de aire que puede entrar de manera forzada luego de una respiración tranquila. El volumen de reserva expiratoria es la cantidad de aire que puedo sacar luego de una respiración tranquila, pero lo sacar de manera forzada. El volumen residual es la cantidad de aire que no puedo sacar. La capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente o tidal, el volumen de reserva expiratoria. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y la capacidad inspiratoria es la suma